Hola a todos. Hoy me voy a unir a un grupo que va a visitar dos lugares muy interesantes en la parte norte de Barcelona. Me refiero al monasterio de Valldonsella y a la Torre Bellesguard, una obra prácticamente desconocida de Antonio Gaudí. Ambos edificios se encuentran en el barrio de Sant Gervasi de Barcelona. Os paso un mapa con la ubicación del barrio y otro con la situación exacta de ambos lugares. Como veréis, están muy cerca el uno del otro, a unos 15 minutos andando. Bueno, aclarado esto, vamos a hablar un poco del monasterio y de su historia, que es bastante interesante. Veréis, Valldonsella es un monasterio femenino cisterciense. La religiosa que nos realizó la visita guiada nos comentó que el origen de la comunidad había que situarlo en el siglo XII, en una ermita románica dedicada a Santa Margarida, que estaba en la sierra de Collserola, en la falda del Tibidabo. Eso hoy está totalmente en ruinas. Os paso unas imágenes que he sacado por internet para que veáis cómo está. La religiosa también nos comentó que la comunidad a lo largo de la historia sufrió numerosos traslados hasta llegar al que hoy es su emplazamiento actual, el monasterio de Valldonsella. Nos comentó que desde su primitivo emplazamiento en Collserola, en esa ermita tan pequeña de Santa Margarida, la comunidad de monjas se trasladó en el siglo XIII a la zona de la Creu Coberta. Esa zona estaba extramuros de la ciudad de Barcelona y era aproximadamente en la época de Jaume I de Aragó, sobre el 1269-1270, más o menos. La privilegiada situación de ese nuevo emplazamiento del monasterio hizo que durante el siglo XIV los reyes y la corte se hospedaran varias veces en él. Incluso allí fue donde murió en 1410 el rey Martí I de Aragó, y su viuda, Margarida de Prades, se retiró allí al enviudar. Posteriormente, como consecuencia de los conflictos de la Guerra Civil Catalana de 1462 y luego la del Segadors de 1640, el monasterio quedó prácticamente destruido y las monjas se vieron forzadas a trasladarse al desaparecido priorato de Santa María de Nazaret, un edificio del cual no queda restos, no queda nada. Luego, cuando tuvo lugar la desamortización de Mendizábal en 1835, las monjas tuvieron que volver a abandonar el monasterio, pero lo recuperaron unos años después. Sin embargo, durante la Semana Trágica de 1909, el monasterio fue incendiado de nuevo y destruido. No fue hasta el año 1913 cuando pudieron trasladarse al actual monasterio, aunque por desgracia durante la Guerra Civil de 1936 la comunidad tuvo que huir de nuevo y entonces el monasterio fue utilizado como hospital antituberculoso. Pasada la contienda, las monjas pudieron recuperar el edificio de nuevo y se dedicaron a efectuar la restauración. Bueno, como podéis ver, los cambios de ubicación de la comunidad fueron bastantes y traumáticos, pero hoy en día esta se mantiene activa en su actual emplazamiento, en el monasterio de Valldonsella. Bien, hasta aquí os he hablado de las vicisitudes sufridas por la comunidad de monjas. Hablemos ahora del edificio actual, que no tiene nada que ver con todos los anteriores.
El monasterio que vemos actualmente se construyó entre 1911 y 1922. Es de estilo neogótico, lo que le da un aspecto de castillo medieval. El edificio es obra del arquitecto Bernardí Martorell i Puig, siendo un claro exponente del modernismo catalán, estilo que presenta reminiscencias del arte medieval. En el edificio destaca básicamente que es muy grande, el volumen es enorme. Se utilizó el ladrillo visto, que le otorga al conjunto una apariencia así gótico-mudéjar muy vistosa. Y de todo el complejo, la iglesia y el claustro son las partes más espectaculares. La iglesia tiene planta de cruz latina. Consta de una sola nave cubierta con bóvedas ojivales nervadas. Tiene un transepto en dos tramos, un presbiterio heptagonal, o sea, 7 lados, y una girola en torno al altar mayor. En realidad, todo el interior recuerda a la arquitectura gótica flamenca. Tiene unos magníficos ventanales decorados con espectaculares vidrieras. La verdad es que verlo es realmente impresiona. Esas vidrieras son preciosas. Por su parte, el claustro es cuadrado, muy grande, forma un cuadrado de unos 30 metros más o menos por lado y está provisto de unas arcadas que combinan el ladrillo visto con columnas de piedra artificial en la base y con capiteles con arcos escarzanos en ladrillo. Como aclaración os diré que los arcos escarzanos son aquellos que solo utilizan una parte de la circunferencia, no todo. Solo utilizan de la media circunferencia una parte, solo un trocito. Os paso una foto para que más o menos tengáis una idea de cómo es. Es curioso, pero es así. El arco es un arco que prácticamente no se nota el arco, porque casi es recto. Bien, quisiera añadir que si se quiere visitar el monasterio, es preferible concertar una cita previa. Además, siguiendo la tradición benedictina de acogida y hospitalidad, ofrece el servicio de hospedería para encuentros, grupos y especialmente para personas que desean pasar unos días de retiro espiritual. Os paso varias imágenes de él. Como veréis, son muy bonitas e impresionantes. La verdad es que me gustó esa visita, sobre todo la parte de la iglesia. Bueno, el claustro también está muy bien, es muy grande y muy bonito, pero lo que es la iglesia a mí concretamente me encantó, me gustó muchísimo. Es impresionante ver esas vidrieras y esas arcadas. Y eso es lo que por el momento puedo deciros de Valldonsella. Indicaros que después de esta visita nos desplazamos para ver la Torre de Bellesguard, la obra de Gaudí. Bien, la Torre Bellesguard, también conocida como la Casa Figueras, fue diseñada por Antonio Gaudí. Construida entre 1900 y 1909, se declaró como Monumento Histórico Nacional en 1969. La casa fue proyectada inicialmente como residencia de verano de la viuda de Jaume Figueras, de ahí su nombre, y actualmente está gestionada por el Grupo Catalana de Occidente, que la tiene abierta al público previo pago de una entrada. Cuando a Gaudí le encargaron el proyecto, para construir el nuevo edificio aprovechó algunos elementos de construcciones existentes ya en el terreno. En concreto, recicló los restos de una antigua fortaleza medieval. Esa fortaleza o castillo
había sido edificada en 1408 por el rey Martí I de Aragón, quien en realidad fue el que bautizó el lugar con el nombre de Bellesguard, Bellavista en castellano, debido a la magnífica panorámica que se ve desde allí de todo lo que es el plano de Barcelona. Bueno, no sé si recordaréis que cuando os he hablado del monasterio de Valldonsella, os he comentado algo sobre el rey Martí I de Aragón. Pues bien, el caso es que este rey se casó en el mencionado castillo con la que fue su segunda esposa, Margarida de Prades. Era 1409. Por desgracia, el rey disfrutó poco de la fortaleza, ya que a los pocos meses falleció en el monasterio de Valldonsella. Era el año 1410. El fallecimiento del rey Martí sin un hijo que le sobreviviera como heredero dio como lugar al compromiso de Caspe de 1412. Eso finalizó con el ascenso al trono de Aragón de Fernando de Antequera, que era hijo de su hermana Leonor. Con ello se instauró la dinastía de los Trastámara en el trono aragonés. Después del fallecimiento del citado rey, el castillo se fue poco a poco abandonando. Y se cuenta que en el siglo XVII sirvió de refugio al célebre bandolero Serrallonga. No sé si sería Serrallonga el bandolero citado, pero bueno, el caso es que alguno debía correr por allí, algún bandolero. Las leyendas hay que cogerlas un poco siempre con pinzas. Es una leyenda y una curiosidad. Después de este breve apunte histórico, volvamos al edificio en concreto que es el que nos interesa. Veréis, cuando Gaudí diseñó el edificio, como habréis visto en las fotos que os he mostrado antes, en el lugar había partes de una muralla del castillo y quedaban en pie aún dos torres de defensa. Gaudí integró esos elementos en la puerta de entrada de la finca, creando un espacio de forma rectangular con unas escaleras que conducen a una grada superior a modo de mirador. Esa entrada a la finca es muy llamativa y le da un aire de castillo medieval. De todas maneras, vamos a ver, el inmueble en concreto, el edificio, tiene un semisótano, un bajo, un piso principal y un piso superior. Y además tiene un desván que está dividido en dos niveles. Os estoy pasando unas fotos aleatorias del edificio para que veáis un poco cómo es. Aquí hay una cosa que quería comentar que a mí concretamente me gustó mucho, el hecho de que alargara exageradamente las ventanas. Esa exageración de las ventanas le da al edificio una verticalidad muy bonita, muy gótica. Además, también utilizó remates troncocónicos para la torre y coronó la fachada con almenas. En conjunto, el edificio tiene un aspecto gótico precioso, pero bueno, tiene la parte de arriba es como un castillo, son almenas totalmente. De todas maneras, hay que pensar que para todo el proyecto Gaudí contó con varios colaboradores, como por ejemplo Domingo Sugrañes, quien hizo los bancos de azulejos de la puerta de entrada y también el arrimadero alicatado de la escalera que sube el interior de la edificación. Por otra parte, un discípulo suyo, Juan Rubió,
fue quien construyó el viaducto sobre el torrente de Belén que está contiguo a la finca. Está justo a la entrada. Bueno, eso es todo lo que puedo deciros sobre estos dos edificios. Me gustó mucho verlos, tanto el monasterio como la torre de Bellesguard. Ambos edificios son espléndidos y creo sinceramente que vale la pena desplazarse para ir a conocerlos, aunque hay que aclarar que para ambos habría que pedir cita previa. Bueno, espero que estos dos resúmenes que he englobado en uno solo os hayan sido interesantes. Gracias por acompañarme en este recorrido y os espero en mi próxima salida. Hasta pronto.